Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Posas. Estoy cursando el curso de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPRO. El nombre de mi tutora es la doctora María Guadalupe Domínguez Moreno. El tema a desarrollar es de la materia Seminario de Casos en Defensa de Litigio Oral. El tema es procedimiento para personas inimputables. De inicio tendríamos una pregunta: ¿qué es inimputable? Hay dos supuestos de inimputabilidad, la permanente y la transitoria. Hay que tener claro el concepto, ya que de estos dos supuestos se deriva la aplicación de la ley, tanto de uno como de otro. ¿Cómo se acredita la imputabilidad? Con evaluación psiquiátrica y psicológica exhaustiva del acusado. La inimputabilidad puede ser un medio de defensa utilizada por la misma defensa del acusado durante el proceso penal. En México, una persona puede ser declarada inimputable debido a una enfermedad mental que le impide comprender la ilicitud de sus actos. La responsabilidad de un imputable se determina a través de un proceso especial que toma en consideración su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos. Sabemos que toda persona es inimputable cuando exista la ausencia de la capacidad de comprender la antijuridicidad e ilicitud de su acción u omisión antes, durante la comisión del delito. En cuyo caso el sujeto carece de la actitud psicológica, del conocimiento y de su voluntad. Lo anterior está sustentado en los artículos 414, 415 y 419 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son la base para determinar una inimputabilidad permanente. Ahora bien, respecto a la inimputabilidad transitoria, también existen dos factores importantes. Uno, cuando se trata de un trastorno mental transitorio, es muy importante el elemento del tema accidental o involuntario, por las cuestiones que vamos a ver más adelante, aterrizando esto en la base legal. En este punto, de partida sería el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que nos indica que el juez de control dictará el auto de vinculación a proceso siempre que se demuestre que el imputado ocasionó voluntariamente el estado de inimputabilidad, ya sea por haber ingerido drogas que lo llevaron a ese estado. Pero en caso de que se compruebe con pruebas periciales que el imputado no ocasionó la inimputabilidad, sino fueron factores externos de fuera de su control, en las condiciones ya mencionadas, el juez emitirá una sentencia absolutoria y en esta sentencia absolutoria será bajo los rubros siguientes. Y fracción tercera, que dice que son causas de inimputabilidad, ya sea por haber ingerido drogas que lo llevaron a ese estado. Tenemos que pasar al capítulo 9 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que nos señala el procedimiento para la aplicación de los ajustes razonables en los supuestos de inimputabilidad previstos en la parte general del Código. Cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de un peritaje precisamente para determinar si su inimputabilidad es permanente o transitoria. Y en su caso, es importante si esta fue provocada por el imputado. Otros factores pudieran ser la depresión, la ansiedad. Es aquí donde viene la pregunta: estas condiciones que están reconocidos ya como enfermedades mentales, inclusive la ira, que puede ser transitoria. Un ejemplo puede ser cuando en un supuesto delito de lesiones alguien sufrió ira. Esto puede ser transitorio, por lo que en la anterior exposición podemos determinar el análisis que menciona en su video el maestro Damián Campos García, en donde menciona los supuestos de inimputabilidad tanto de la permanente así como de la transitoria. Mi opinión respecto de lo que menciona acerca del procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental
Estoy de acuerdo con él, ya que, como bien dice, el trastorno transitorio involuntario que menciona el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo sustenta en su fracción cuarta, donde se menciona que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho de que fueron motivos de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa, incluyente de la responsabilidad. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciera que ha cometido un hecho ilícito distinto que persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno transitorio adquirido de manera voluntaria, ya sea porque consumió drogas o bebidas alcohólicas por su voluntad, y esto lo puso en un estado semi-inconsciente de sus actos. Estoy de acuerdo que al imputado se le juzgue en un juicio ordinario sin hacer aún. Respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable por contratorno permanente, estoy de acuerdo en que el imputado, después de todas las pruebas periciales que determinaron su estado, este se ha declarado como inimputable de acuerdo a los artículos 414, 415 y 419 y los correlacionados del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se menciona que si el juez de control determina que el imputado es inimputable, se tiene que analizar la medida que va a imponer. No le impone prisión, pero sí responsabilidad. Solo va a haber inimputabilidad cuando ésta sea por una enfermedad mental permanente o por un estado transitorio que llevó al imputado a este estado este, que este lo haya provocado. Colocar en esta figura jurídica de la inimputabilidad, ¿a qué nos lleva esto? Pues de que cuando se determine que hay una inimputabilidad, se tendrán que hacer los ajustes al procedimiento, que considere el juez, tomando en cuenta, obviamente, al Ministerio Público y al defensor. Todo esto aquí, a las medidas de seguridad, vamos a tener como ejemplo un ingreso al hospital, o se le puede ingresar a un establecimiento de tratamiento especial, o someterse a un tratamiento psiquiátrico o a un tratamiento para consumidores de exceso de bebidas alcohólicas o estupefacientes. Una vez establecida la inimputabilidad, el juez puede dictar medidas de seguridad en lugar de una pena, con el objeto de proteger a la sociedad y brindar el tratamiento al inimputable para su reintegración a la sociedad. Todos los requisitos, fundamentos y bases legales de esta están sustentados en los siguientes artículos del Código Nacional de Procesos Penales. Por ejemplo, el artículo 316 menciona que los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a procesos siempre que, de acuerdo a la fracción 4, que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivos de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. También el artículo 414 también del Código de Procedimientos Penales, donde aparecen indicios
imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la parte general del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y, en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente. En los casos en que la persona se encuentre detenida, el Ministerio Público deberá aplicar ajustes razonables para evitar un mayor grado de vulnerabilidad y el respeto a su integridad como persona. Por otro lado, el artículo 415 hay una identificación de los supuestos de inimputabilidad. Si el imputado ha sido vinculado al proceso y se estima que está en una situación de inimputabilidad, las partes podrán solicitar al juez que se lleven a cabo los peritajes necesarios para determinar si se acredita tal extremo, así como la inimputabilidad que presente pudo ser propiciada o no. También el artículo 416 menciona que puede haber ajustes al procedimiento. Se determina el estado de inimputabilidad del sujeto, el procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido proceso con los ajustes del procedimiento en el caso concreto, acuerde el juez de control, escuchando al Ministerio Público y al defensor, con el objeto de acreditar participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de las medidas que se estimen pertinentes. En caso de que el estado de inimputabilidad cese, se continuará con el procedimiento ordinario sin los ajustes respectivos. También el artículo 419 menciona la resolución del caso. Comprobada la existencia de que la ley señala como delito y el inimputable intervino en su comisión, ya sea como autor o como partícipe, sin que a su favor espere alguna causa de justificación previa en los códigos sustantivos, el tribunal de enjuiciamiento resolverá el caso indicando que hay base suficiente para la imputación de las medidas de seguridad que resulte aplicable. Respecto a las medidas cautelares, el artículo 417 menciona que se podrán imponer medidas cautelares a personas inimputables, de conformidad con las reglas del proceso ordinario, con los ajustes del procedimiento que disponga el juez de control para el caso en que resulte procedente. El solo hecho de ser inimputable no será razón suficiente para imponer medidas cautelares. También el artículo 18 menciona que el procedimiento abreviado no será aplicable a personas inimputables. Como podemos observar en la exposición anterior, todos los supuestos que determinar si una persona puede ser inimputable están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en nuestra Constitución. La reflexión sobre cómo se aborda la responsabilidad de los inimputables en el sistema judicial mexicano nos invita a cuestionar y repensar los mecanismos de justicia para garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluso aquellas que por razones de salud mental no pueden ser consideradas penalmente responsables de sus actos. Es importante destacar que la declaración de inimputabilidad no implica impunidad, sino que significa que la persona no puede ser considerada responsable penalmente debido a su estado mental. En estos casos, es fundamental garantizar que el individuo reciba el tratamiento y atención de acuerdo para su condición. Este proceso es crucial para garantizar la justicia y el respeto a los derechos de todas las personas involucradas en un proceso penal. La psiquiatría forense desempeña un fundamental en este tipo de casos, ya que su objetivo es analizar y comprender la relación entre la salud mental y el sistema de justicia. En resumen, las medidas legales para inimputables en México buscan proteger a los derechos y la integridad de estas personas, asegurando que reciban la atención adecuada para su condición. Es fundamental que exista una coordinación entre las autoridades
comunidades, los centros de atención especializada y los profesionales de la salud para garantizar su bienestar. Es cuanto, doctora.